¿Estás monetizando alguno de tus hobbies? Por ejemplo, si eres fotógrafo, creador de contenido y ya estás ganando dinero, te va a interesar saber que también puedes viajar gracias a esa habilidad. Incluso si apenas estás comenzando, también esto que te voy a decir el día de hoy te va a ayudar para ganar experiencia y así poder conseguir un trabajo más adelante. Y quédate hasta el final porque toda la información que te voy a dar es muy importante. Así que comencemos. Hola amigos, yo soy Miriam y el día de hoy les quiero dar algunas sugerencias de cómo ustedes pueden comenzar a viajar intercambiando algunos de sus trabajos. Y sí, miren, estoy hablando de voluntariados, pero esperen que el día de hoy le vamos a dar como un enfoque diferente. Pero creo que aún no queda claro o sigue causando un poco de confusión. Pero básicamente ya les he platicado que estos programas son un intercambio de trabajo en el que tú ayudas por unas cuantas horas al día y el anfitrión, o sea, la persona que te acepta en el programa, te da a cambio alojamiento, te puede dar comida o otros beneficios dependiendo de la persona. Y existen muchísimos tipos de voluntariados. Yo personalmente ya he hecho varios alrededor del mundo. Y últimamente he estado buscando programas que también me ayuden a mí a poner en práctica habilidades y ganar un poco más de experiencia en eso. Por ejemplo, el año pasado yo estuve en Japón, en un pueblito, ayudando a una familia a crear contenido para sus redes sociales, para su canal de YouTube. Y eso yo lo usé como experiencia para agregarlo a mi perfil. O sea, sé que no me están pagando como tal con dinero, pero trabajo es trabajo. Entonces, imagínate que eres un fotógrafo o estás iniciando en esta área. Estas son algunas de las oportunidades que hay para ti. Ayúdanos con fotografía en un pueblito encantador en Colombia. Ven a ayudarnos como fotógrafo y creador de videos en Tailandia. O si eres músico, también están estas opciones. Necesitamos recepcionista, instructor de yoga o músico en Costa Rica. Músicos, pintores y creadores de contenido en una isla tropical en Malasia. Y créeme que así vas a encontrar un montón de experiencias. Lo único que tienes que hacer es irte al buscador y poner el puesto al que te dedicas o el que te interesa. Como consejo te recomiendo que lo escribas en inglés porque así te van a salir más resultados alrededor del mundo. Por ejemplo, puedes escribir Content Creator, Sport Teacher, Child Care, Animal Care. Mira, hay un sinfín de oportunidades. Tú solamente ve, escribe y explora qué es lo que te aparece. Obviamente para algunos puestos va a haber más experiencias, para otros a lo mejor no tantos o a lo mejor no hay, pero tú busca. Nunca se sabe lo que vas a encontrar por ahí. A lo que quiero llegar con todo esto es que abras tu panorama y pienses en toda la experiencia que puedes adquirir, a las personas que vas a conocer. Puedes llegar a aprender muchísimo e incluso descubrir nuevas habilidades que a lo mejor no sabías que tenías o no tenías como tan desarrolladas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar, pintar, pero nunca había hecho murales y como que se me metió esta idea a la cabeza. Así que hace un par de años apliqué a un voluntariado en Marruecos en el que buscaban una persona que pintara murales y justamente ahí conocí a una chica que sí era muralista, o sea, ella sí se dedicaba a esto y me dio muchos tips. O sea, yo simplemente observándola aprendí de ella y así pude crear mis primeros murales y ganar esta experiencia. O también puedes utilizar esto para aprender algo completamente nuevo. Por ejemplo, a mí me gustaría aprender jardinería. No tanto como trabajo, pero me gustaría como hobby, entonces lo busco en el buscador y veo qué experiencias hay disponibles. Otro caso que descubrí por ahí fue el de una psicóloga que ella quería como que hacer estos trabajos para ganar un poco más de experiencia en su rango. Entonces ella aplicó a una comunidad en África que era una escuela. Entonces ella pudo ahí como que hacer algunos proyectos y, o sea, compartir su experiencia como psicóloga para ayudar a estas personas. No se imaginan la cantidad de historias que ella aprendió. Imagínense todo lo que sumó a su experiencia. O por otro lado, también puedes buscar experiencias que te ayuden a desconectarte un poco. Por ejemplo, ir a algún lugar remoto y vivir una vida diferente, aunque sea de manera temporal. Imagínate que tú vives en una gran ciudad y de repente viajas a este lugar, aplicas algún voluntariado en alguna zona de campo, en alguna granja, un ambiente completamente diferente. Un lugar más tranquilo, con menos personas. Aprenderás de la vida cotidiana de las personas que viven en este tipo de lugares. Por eso es que yo promuevo mucho estos programas, porque la verdad es que no tienen idea lo mucho que a mí me ha ayudado esto en mi vida personal. Yo no tenía idea lo mucho que esto me iba a impactar, porque es que conoces
a todo tipo de personas que para bien o para mal vas a aprender de ellas. Porque hay personas con vidas muy extraordinarias y no me refiero al hecho de que vivan una aventura diferente todos los días, sino que hay personas, por ejemplo, que viven de la manera más simple en lo alto de una montaña, así con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, me desvío un poco, pero todo esto le va a aportar algo a tu trabajo. Todo lo que vas a ir aprendiendo se va a ver reflejado y te va a servir como experiencia. Porque imagínate, si ya eres bueno con la fotografía y empiezas a viajar y a descubrir cosas, a lo mejor te das cuenta que también eres bueno para contar historias y comienzas a contar historias de esos viajes y esas aventuras y esas personas, y esto a lo mejor se ve reflejado en tus fotografías y en el momento que estás captando. No lo sé, son ideas que estoy teniendo en este momento y es una recomendación de mi parte. Y si lo hago, créanme que genuinamente es porque sí me ha ayudado. Así que si ya llegaste hasta aquí es porque sí estás interesado y quieres saber cómo puedes aplicar a estos programas. La manera más sencilla, y es la que yo utilizo, es aplicar desde la página de Worldpackers. Es una plataforma muy sencilla de utilizar, muy accesible. Tienes que crear un perfil de viajero con toda tu información personal y tu experiencia o lo que deseas aprender, y tienes que pagar una membresía. Esperen aquí, yo sé que esto hace que muchos se echen para atrás, pero créeme que esta es la manera en la que ellos te verifican como persona y esto mantiene a este sitio seguro. Y es una membresía de $59 al año. Y durante ese tiempo tú puedes viajar por semanas, por meses, así que te vas a ahorrar cientos de dólares en hospedaje, en comida y depende de lo que te dé el anfitrión. Igual yo tengo un código de descuento que te lo voy a dejar aquí para que te ahorres $10. Y bueno, déjame en los comentarios tu opinión sobre estos programas. Y te menciono que en mis redes sociales subo más contenido sobre estos programas, sobre los voluntariados. Y también cuando estoy justamente haciendo un voluntariado, pues ya subo cómo son mis días y pues todo lo que estoy haciendo y así. También date la vuelta por mi canal, que tengo más videos ya viajando, algunos vlogs y muchas recomendaciones. Y pues nada, si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte, que eso me ayudaría muchísimo. Y por favor, si tienes más dudas, algunas preguntas, déjamelas en los comentarios y así poder hacer un video contestando esas dudas. Y pues nada, y así nada más que decir, nos veremos hasta la próxima.